tardes a todos. Un saludo y decir que de los que más saben de educación es Pilar, no yo. Que realmente ella ha hecho el gasto de dedicarse a lo importante, al modelo educativo, a la filosofía de la educación, a la finalidad que perseguimos. Que yo incluso me podría callar y empezar el debate entre todos. Pero bueno, por aportar un par de puntos de vista complementarios, hablo rápidamente de los recortes y hablo de las reformas, o más bien contrarreformas que se están preparando. Bueno, en cuanto a los recortes, empezar haciendo una afirmación, y es que la asignatura pendiente que tiene la educación pública en España, como consecuencia de los pactos y la política que los diferentes gobiernos de todo tipo han hecho con la Iglesia y con la patronal privada de educación, supone que seguimos manteniendo tres herencias del franquismo. La segregación clasista, la confesionalidad en la escuela y la existencia de un sector privado educativo bastante potente. Este es un tema serio y está condicionando la situación de la educación pública. A pesar de ello, en el periodo democrático se han dado avances importantes en el desarrollo de la red pública, de numerosos centros educativos públicos, profesorado, extensión de la escolarización obligatoria, reducción de ratios, de número de alumnos por clase. Ha habido una serie de mejoras importantes, incluida en la universidad. Se ha socializado la educación. Pero desde hace bastante tiempo ya está habiendo un proceso de acoso y derribo a la educación pública, especialmente por los gobiernos conservadores, no solo por ellos, en determinadas comunidades autónomas gestionadas por estas posiciones políticas, y en el último periodo se intenta generalizar al conjunto del Estado con mucha más brutalidad y en todos los ámbitos, en la educación infantil, en primaria, en secundaria, en universidad. Y dentro de este panorama de agresiones, yo creo que hay que destacar, por una parte, las instrucciones del curso pasado para la Comunidad de Madrid, que intentaron abrir una brecha y un camino que ahora se pretende generalizar al conjunto de España, al conjunto del Estado, y luego el Real Decreto Ley de abril de 2012, de 20 de abril, que supone un brutal recorte en los recursos educativos. Un recorte de 3.000 millones de euros, añadir a los que ya contemplaban los presupuestos generales del Estado para 2012, y que con un recorte similar de unos 3.000 euros en educación en los últimos 2 años nos coloca en un retroceso en la inversión educativa de 1 billón de las pesetas antiguas, del orden de los 6.000 millones de euros. Evidentemente esto lo hacen por dos tipos de razones, no solo por la crisis. La crisis es la coartada y la excusa para recrudecer los ataques y las agresiones, pero hay dos razones muy evidentes, una ideológica y otra de negocio. Como diría el personaje del Padrino, no es nada personal, es por negocio, pues atención. Ideológica porque históricamente la educación en España ha estado controlada por las élites políticas, religiosas y económicas. Y yo creo que están incómodos por ese proceso de socialización que en democracia, en el último periodo que estamos viviendo, se ha producido. Yo creo que estas élites no están cómodas con la llegada a la universidad de las clases populares, el alargamiento de la escolarización obligatoria, la mejora de la calidad educativa en el sector público educativo, etc. ¿Por qué? Pues porque no les interesan, como decía antes Pilar, ciudadanos formados, informados, críticos, responsables, comprometidos con su tiempo y que pretenden y aspiran a mejorar su sociedad. No les interesa. Y luego no tiene coherencia con el modelo de mercado de trabajo que se ha puesto en marcha. Un mercado de trabajo precario, un mercado de trabajo en rotación, un mercado de trabajo poco cualificado, un modelo productivo que apuesta por el Eurovegas, en vez de por el desarrollo de una economía sólida, con proyección de futuro y realmente que piense no solo en el desarrollo económico, sino humano y social. Entonces hay una contradicción muy gruesa. Y la reflexión que se hace en estos cabezas de huevo que tenemos de ministros de Economía y de Hacienda, que son profundamente ultraliberales, es para qué vamos a invertir en educación si vamos a tener que invitarlo a nuestros jóvenes a que se vayan al extranjero
presentándoles la emigración como si fuera una fiesta, porque no son capaces de encontrar trabajos cualificados al nivel de su formación en nuestro país. Y lo hacen también por negocio. El negocio es un negocio muy voluminoso. La UNESCO calcula en 2 billones de dólares al año el volumen del negocio de la educación en el mundo. 2 billones de dólares al año. El Tratado para una Constitución en Europa cambiaba la consideración de la educación como un derecho público a un servicio y hablaba de servicios económicos de interés general. El GATT, el Acuerdo General para el Comercio de los Servicios, también introduce esa consideración como un producto más, abriéndolo a la competencia. Es decir, están desde hace tiempo colocando los servicios públicos, y no tan importante como el servicio público educativo, en esa consideración de un servicio general y no de un derecho subjetivo, un bien público, un derecho universal de todos los ciudadanos. Hay 2 formas de privatizar. Una, desarrollando la red de escuelas y de centros privados, la segunda, privatizando los públicos. Y entre medias hay una tercera vía, que es la de deteriorar lo público para hacer que huyan profesorado y sobre todo alumnado hacia los centros privados. Voy a citar 2 experiencias muy concretas. Una en Nueva Orleans, que después del Katrina se produjo un efecto de privatización de las escuelas públicas brutal. Prácticamente el 90% de las escuelas públicas se privatizaron tras la destrucción y aprovecharon para despedir a miles de profesores sindicados que estaban en las escuelas públicas y que eran una resistencia importante frente a los planes neoliberales. Otro ejemplo es el de Zambia, que a instancias del Banco Mundial aplicaron también una política de privatización de la enseñanza pública con unos resultados absolutamente desastrosos. Aumentó la tasa de alfabetización, el abandono escolar, las desigualdades sociales, en fin, la segregación allí. Pero volviendo a España, es un negocio, evidentemente. Hace muy poco, hace un par de meses, se publicaron unos datos del Instituto Nacional de Estadística que decía que en el curso 2009-2010 los beneficios de la enseñanza privada ascendían a 674 millones de euros, un aumento del 13% respecto al último informe que había, que era de 2004-2005. Se debe a varias razones. Por una parte, al aumento de los fondos públicos que recibe la concertada, un 30% de aumento de fondos públicos, cesión de suelo, cuotas abusivas que cobran con total impunidad y con el silencio de la inspección educativa. Entonces, el negocio lo están haciendo fundamentalmente a costa de la escuela pública, que se ve recortada, estrangulada y con transferencias hacia el sector privado. Con el pretexto de la crisis, ya lo he dicho, han venido el brutal ataque del año pasado y especialmente de este curso con el Real Decreto de abril de 2012. Las consecuencias son múltiples, no voy a abundar mucho en ellas, pero todas apuntan a un mayor fracaso escolar, apuntan a la eliminación progresiva, por ejemplo, de la etapa de 0 a 3 años como etapa educativa, que es fundamental para el desarrollo de la vida y el intelecto y la socialización del niño. Ha desaparecido absolutamente la formación del profesorado, las ofertas públicas de empleo prácticamente no ha habido en todo el Estado, excepto Madrid, unas cuantas y ridículas. Se ha precarizado la función docente con un aumento un endurecimiento de las condiciones de trabajo, con más horas lectivas que se dejan de aplicar en otras actividades que se realizaban antes, reduciendo retribuciones, no sustituyendo al profesorado enfermo con incapacidad temporal, masificando las aulas hasta un 20% más en las ratios, reduciendo becas, ayudas en comedores, en libros, en actividades complementarias, en fin, sobre todo reduciendo recursos para la atención a la diversidad, que supone básicamente atender esas dificultades que pueda haber, esa riqueza, para cogerla como una oportunidad y sobre todo para dar más a aquellos que más lo necesitan.